Hola a todos y a todas. Ya vemos gente conectada. Vamos a estar esperando 1 o 2 minutos para que llegue más gente y así comenzar con esta sesión. Ahí está Agustín. Hola Agustín. Hola Alexander. Se escucha bien, ¿no? Y se ve bien, ¿cierto? Hola. Entiendo que sí. Vale. Sí, perfecto. Ujú. Lore, partamos en honor al tiempo. Bueno, bienvenidos todas y todos. Estamos comenzando con esta iniciativa en D2B, una consultora de datos, de marketing, ¿ya? Basada en Chile. Le habla Cristóbal Bello, yo soy el fundador y actualmente el gerente general de D2B. Me acompaña Lorena Galloso, ella es consultora de nuestro equipo de Analytics. Eh, Hoy día comenzamos con la Data Power Talks, que es una iniciativa que tuvimos con el equipo de Analytics para empezar a transmitir conocimiento con respecto a lo que está pasando en el mundo de la analítica web / digital. ¿Ya? Vamos a estar haciendo una de aquí a fin de año durante todos los meses. La próxima va a ser en agosto, septiembre, ¿sí? Todo lo que se va a quedar grabado hoy en día va a estar en nuestro canal de YouTube, ¿no? Así que ahí le puedo dejar por los comentarios el link al canal de YouTube, donde también tenemos otra iniciativa que son las CRO Talks, que van a encontrar contenido sobre eso actualmente en nuestro canal, pero de aquí en adelante también van a empezar a encontrar contenido asociado a temas de datos, ¿ya? Así que sin más que decir, los dejo con Lorena Galloso, que ella va a estar hablando sobre el tema de Consent Mode de Google, algo súper importante para las marcas y también para el tema de la publicidad digital. Así que, Lore, el micrófono es todo tuyo. Así que vamos a dejarlos con la presentación de Lore. Vale, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy feliz de estar aquí. Gracias a todos por sumarse a la iniciativa. Mi nombre es Lorena Galloso y yo voy a estar liderando, digamos, esta primera versión de la Data Power Talk. ¿Ok? Sí. Paréntesis, Lore, Sí. vamos a dejar ahí yo en el canal de YouTube en los comentarios y también pueden hacer preguntas, ya que Ujú, la voy moderando yo. Algunas ujú. preguntas tal vez las vamos a ir respondiendo inmediatamente. Si hay preguntas que las Correcto. podemos dejar para el final de la sesión, pero todas las preguntas que ustedes hagan por acá van a intentar ser respondidas de la mejor manera posible. Ya, eso como paréntesis, así que dale nomás, Lore. Listo. Vale, vamos a arrancar cubriendo un poco los módulos, ¿sí? De los que vamos a estar hablando en la presentación de hoy. En el primer módulo, desafíos actuales de la publicidad en línea, vamos básicamente a mencionar algunas realidades que han generado, digamos, cambios importantes, tanto a nivel de comportamiento de los usuarios como a nivel legal, ¿sí? En el siguiente módulo, un cambio en la industria, mencionaremos cómo estos desafíos afectan directamente a Google y cuál ha sido su respuesta. Recordemos que Google es el principal actor de la publicidad digital, al menos en Latinoamérica, y pues naturalmente sus acciones tienen el poder para generar una transformación a nivel industria. ¿Okay? Finalmente, en los últimos dos módulos hablaremos sobre qué es el Consent Mode y cómo funciona, ya habiendo tenido una pequeña introducción, digamos, sobre el contexto en el que surge esta iniciativa. Revisaremos cuáles son los elementos técnicos que forman parte de ella y cómo se relacionan entre sí, ¿sí? En el último espacio vamos a dejar, pues, obviamente unos minutos para aclarar dudas. De todas maneras, como dijo Chris, si alguien a medida que yo vaya hablando tiene alguna consulta, lo escribe acá en los comentarios y va a haber alguien del equipo por atrás moderándolo. Vale. Bien, podemos categorizar los desafíos principales en tres principales verticales. En primer lugar, el nivel de cuestionamiento en aumento sobre la seguridad con la que se comparten los datos en Internet.
En segundo lugar, el estado de alerta, ¿sí? Constante generado por una mayor conciencia del lado de los usuarios sobre el tipo de información que están dispuestos, de alguna manera, llamémoslo, a entregar, ¿sí? A medida que interactúan con activos digitales. Activos digitales, entiéndase, sitios web o aplicaciones. Y por último, pues las regulaciones legales que han surgido como consecuencia de estas últimas dos verticales. ¿Ok? El tema del cuestionamiento sobre la privacidad en Internet, a mí me gusta mucho reducirlo, ¿sí? Abreviarlo, resumirlo en que el chiste de mi teléfono me escucha pasó de ser un chiste a ser justamente una preocupación colectiva, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que hay una preocupación real y tangible en los usuarios que tiene como respuesta natural pues la disminución de su confianza al navegar por Internet. ¿Sí? Este último punto es importantísimo tenerlo en cuenta porque es precisamente la falta de confianza de los usuarios lo que ha generado un cambio irreversible en la manera en la que estos navegan, ¿sí? Y comparten sus datos con activos digitales, ¿sí? Estos datos son datos que nosotros son los que necesitamos para optimizar nuestras estrategias. Ahora, algo muy interesante es que cuando hasta hace quizás un poco menos de 10 años podíamos estar hablando sobre, por ejemplo, usar el navegador en modo incógnito o limpiar el historial de navegación cada tanto como medida de prevención, prevención entre comillas, ya hoy estamos hablando de que hay un cambio en los usuarios, ahora vamos a mencionar uno por uno, que no necesariamente viene de perfiles altamente tecnológicos, ¿ok? Estamos viendo estos cambios en la persona común, ¿sí? Algunos de estos comportamientos, obviamente no son todos, pero uno de los comportamientos más importantes que estamos viendo es, por ejemplo, el rechazo prácticamente a cualquier cosa que aparezca en un banner sin ni siquiera leer de qué se trata, ¿ok? Los usuarios siendo muchísimo más cautelosos al momento de dar su correo electrónico, incluso es una práctica muy común dar un correo falso, ¿ok? Están usando bloqueadores de anuncios en forma de extensiones en el navegador, la inclusión de un módulo antirrastreo, sea pago o sea gratuito, en los diferentes programas, digamos, de antivirus. El creciente uso, hemos estado viendo un creciente uso en los VPNs para básicamente cifrar y proteger la conexión, y el uso creciente de navegadores, llamémoslo anti-track o antirrastreo, como es, por ejemplo, Brave, que de hecho es uno de los líderes en esta categoría. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Todo esto que hemos mencionado ha pasado por el radar de los gobiernos, quienes desde hace pocos años han actualizado sus leyes o por lo menos sacado proyectos de leyes, como por ejemplo es el caso de Argentina, para regular la información personal que los negocios pueden recolectar de sus ciudadanos. ¿Ok? Una de las políticas más robustas y probablemente es una de las que a ustedes les debe sonar más conocida. De hecho, diría yo que es esta política de alguna manera es como los hombros sobre los que se levanta el resto de las regulaciones en el mundo, al menos en el mundo occidental, es el GDPR, ¿ok? En la Unión Europea. Obviamente los detalles del GDPR están naturalmente por fuera del ámbito de esta presentación, pero sí es importante tener en cuenta que desde su publicación, ¿sí? Desde la publicación de esta ley en el 2018, esto ha sido fundamental para impulsar lo que hoy conocemos como el nuevo Google. Bien, así entramos en el segundo módulo. Entonces, nos preguntamos qué es el nuevo Google, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué tipo de cambios estamos viendo que está haciendo Google en función de lo mencionado? Bueno, Google está buscando venderse, ¿sí? O reafirmarse, mejor dicho, como una empresa que busca promoverse a sí mismo como pro privacidad, ¿sí? O sea, Google quiere decirnos, estamos escuchando sus cuestionamientos que mencionamos al principio de la presentación y estamos haciendo algo al respecto, o sea, ¿sí? Estamos trabajando en ello. De hecho, esto es algo muy evidente cuando vemos las actualizaciones que han tenido tres de sus productos estrellas, que por lo menos tienen que ver, hay más, lógico, pero
Estas son los tres productos estrellas que tiene Google y que se asocian mucho más a todo lo que es la parte de analítica y de estrategias digitales, ¿sí? Por ejemplo, la versión más reciente de Google Analytics 4, seguramente muchos de ustedes ya estarán familiarizados con ella, para bien o para mal, incluye funcionalidades centradas en la privacidad del usuario, ¿sí? Una de estas funcionalidades es, por ejemplo, el no rastreo o ofuscamiento, creo que se dice la palabra, es un poco complicada, de la IP, ¿sí? Esto era algo que en GA3 se tenía que hacer con unos pasos extras del lado de Google Tag Manager y es algo que en esta nueva versión de Google Analytics 4 ya viene integrada por diseño, ¿sí? Otra cosa que estamos viendo es, por ejemplo, Chrome, el famoso navegador de Google, ya anunció que dejará de procesar cookies de terceros en los siguientes años, uniéndose a el resto de navegadores que se han tomado este tipo de medidas más en serio, como por ejemplo Safari, ¿sí? Y tenemos Google también Google Tag Manager, el gestor de etiquetas de Google, ¿sí? Tiene integrada de manera completamente nativa, o sea, no es que hay que instalar algún add-on o alguna plantilla, sino que ya está directamente dentro de la configuración de la etiqueta, la adaptación que estas tienen que hacer cuando uno configura el Consent Mode. ¿Bien? Hasta ahora no sé si tenemos alguna duda. Ahora, por lo menos en la parte de contexto, es importante que conozcamos el contexto antes de meternos de lleno en el Consent Mode. ¿Alguna duda? Parece que no lo hay, Parece que no. así que dale nomás. Vale, seguimos entonces. Sale la presentación. Ok, ¿qué es entonces el Consent Mode? Vamos a revisar primero cuál es la definición oficial que tiene Google dentro de su documentación y después vamos a pasar a desmenuzar un poquito los conceptos claves que están acá subrayados en azul. ¿Ok? Entonces, la definición oficial, al menos de Google, dice, el modo de consentimiento permite comunicar a Google el estado de consentimiento de las cookies y, bueno, naturalmente, dado este estado de consentimiento, las etiquetas ajustan su comportamiento y respetan las selecciones de los usuarios. ¿Ok? Solo para estar todos alineados, recordemos que las cookies son pequeños archivos que se descargan en el navegador del usuario con el objetivo de almacenar datos con diferentes fines a través de una o varias visitas. ¿Sí? Google Analytics utiliza cookies, así como Facebook, LinkedIn, Clarity, Hotjar y probablemente cualquier otro proveedor de estos populares que necesite rastrear datos de usuarios a través de activos digitales. ¿Okay? Entonces, volviendo a la descripción oficial, hay dos palabras claves, aquí hay dos conceptos que son importantes de revisar. ¿Okay? El estado de consentimiento y el ajuste del comportamiento. ¿Bien? El estado de consentimiento es la representación dinámica de las respuestas que ha dado el usuario sobre el rastreo de sus cookies en cada categoría. Y si esto no hace sentido ahorita, más adelante vamos a ver un ejemplo práctico en donde van a ver a qué me refiero exactamente con estado de consentimiento. ¿Ok? Lo importante a saber aquí es que los únicos dos estados de consentimiento son permitido o rechazado. ¿Ok? Técnicamente sería granted o denied. Pero bueno, en español es permitido o rechazado, ¿sí? No hay nada a la mitad. Por otro lado, el ajuste del comportamiento de las etiquetas tiene que ver, está más asociado con el tipo de Consent Mode implementado, ¿bien? El Consent Mode, por lo menos actualmente, tiene dos tipos, ¿sí? Tenemos el Consent Mode básico, donde las etiquetas solo se disparan cuando los permisos han sido dados. Naturalmente, si los permisos no han sido dados, las etiquetas no se disparan. Y luego tenemos el Consent Mode avanzado, donde independientemente de la decisión del usuario y los permisos que ha dado el usuario, las etiquetas se disparan de todas formas, ¿ok? La diferencia es que cuando los permisos no han sido dados, los datos son enviados de forma anónima y su uso es mucho más limitado. De nuevo, hablaremos de esto cuando estemos revisando el ejemplo y lo que sucede con las etiquetas, ¿ok? Como dije, vamos a hablar sobre un ejemplo bastante práctico, bastante sencillo. Vamos a decir que tenemos un usuario, Flor, llamémoslo, que accede por primera vez, uy, se me pegó la diapositiva,
a abc.com. ¿Sí? Creo que ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se va a encontrar Flor apenas llegue al sitio? Probablemente ve un banner, como estamos viendo este de acá, y ya aquí vamos a estar viendo, vamos a estar desmenuzando, digamos, vamos a ir yendo a la parte más granular de los elementos que forman parte de todo el ecosistema de Consent Mode, ¿ok? Entonces, hay un banner que vamos a llamar banner de preferencias. Ustedes le pueden poner el nombre que sea. Para los fines de esta presentación vamos a llamarlo banner de preferencias, que puede verse algo como esto, con quizás otro color, otro tamaño, pero bueno, es básicamente esto. Es un banner, ¿sí? Que aparece, es lo primero que aparece cuando el usuario entra a un sitio web, en este caso Flor, y le pregunta, ¿qué podemos hacer con tus datos? ¿Ok? Generalmente este banner va a tener 3 niveles de opciones. Va a poder rechazar directamente todos los permisos a las cookies, va a poder seleccionar qué cookies tienen permisos para ser instaladas y qué cookies no tienen permisos para ser instaladas, dependiendo con el fin que utilicen los datos. Y va a haber otra opción que va a permitir, pues obviamente, aceptar todas las cookies, ¿ok? Esto vamos a llamarlo como definir sus preferencias. Este es todo el objetivo que tiene el banner de preferencias, ¿ok? Es recolectar cuáles son los permisos que el sitio web tiene del usuario para así, pues, ajustar las etiquetas que se disparan, ¿sí? Es importante tener en cuenta que mientras Flor no conteste este banner, su estado de consentimiento se mantiene denegado, ¿ok? Entonces, hasta que Flor no contesta, nosotros tenemos que enviar, digamos, podemos llamarlo como una alerta a Google que dice todos los permisos asociados a las cookies, pues vinculadas a las etiquetas que están en el sitio web, tienen que tener un permiso denegado, ¿ok? Porque no tenemos todavía el permiso de la respuesta, mejor dicho, de Flor, ¿ok? Ahora, cuando Flor sí contesta sus preferencias, suceden dos cosas, ¿ok? Primero, sus preferencias son almacenadas, son guardadas en otra cookie adicional que para los fines de esta presentación vamos a llamar la cookie de consentimiento, que de hecho se va a ver visualmente, quizás podríamos verla de esta manera. La cookie es mucho más fea porque es básicamente código, ¿sí? Pero podríamos imaginarla de alguna forma como esta ilustración, ¿sí? Donde hay un usuario, Flor, que está identificada con X identificador y va a tener los permisos, los estados de consentimiento que tiene cada una de las categorías de las cookies. Entonces, la categoría de marketing, hay varias categorías, pero las categorías en las que más se concentra el Consent Mode son las de marketing y estadística, porque naturalmente son las que están más vinculados a sus productos, ¿ok? Entonces, la categoría marketing básicamente va a incluir a todas aquellas cookies o todos aquellos proveedores que usen cookies y los datos recolectados por las cookies con fines publicitarios. Acá vamos a encontrar a Meta, vamos a encontrar a LinkedIn, vamos a encontrar a TikTok, vamos a encontrar incluso a Google Ads, ¿sí? En el caso de estadística, pues va a suceder más o menos lo mismo. Estamos hablando de que es una categoría que va a condensar, va a agrupar a aquellos proveedores que utilicen los datos recolectados por sus cookies con fines 100% analíticos, ¿ok? No publicitarios. Acá podríamos encontrar, pues, obviamente, a Google Analytics 4, ¿ok? Entonces, como dije, van a suceder dos acciones. Primero, cuando Flor contesta, se guardan sus respuestas y obviamente están asociadas a cada una de estas categorías. Como habíamos dicho antes, la respuesta solo puede ser sí o no, nada a la mitad, ¿sí? Y por otro lado, se va a enviar una actualización del estado de consentimiento a Google para que éste de alguna manera machee o sea igual al contenido de la cookie de consentimiento. Entonces, mientras teníamos un estado de consentimiento original antes de que Flor contestara sobre sus preferencias con el banner de todo está denegado, ahora tenemos que alertar a Google de alguna manera que denegadas, ¿sí? Y, ¿sí? No, creo que te quedaste un poquito pegada, pero dale nomás, Lore, volviste. ¿Dónde me quedé? No, pero en 10 segundos, así que dale nomás, no se perdió el hilo. 10 segundos es bastante, porque hablo
Pero dale nomás, no se perdió el hilo. Lo que decía, cuando Flor contesta sobre sus preferencias con el banner, suceden dos cosas. Primero, se guardan estos permisos en una cookie de consentimiento y por otro lado, se alerta a Google que hay de consentimiento, ¿sí? Hay una actualización del estado de consentimiento porque ya tenemos una respuesta del usuario, ya tenemos una respuesta de Flor y ahora, por ejemplo, ahí, Sí, ahí ahí volviste, estoy. sí, volviste, Lore, que algo pasa que se está cortando un poco como la conexión y que hay como pegada y sin audio. No sé si de repente, bueno, estáis con cámara, pero no sé si la podéis cortar. Pero dale Qué nomás. raro. Sí, está funcionando bien en internet, así que puede ser como pasajero. Ok, vale, bueno, en cualquier caso me sacas la cámara, no, no hay problema. Vale, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Porque el tema de los permisos, la cookie de permisos y la actualización del estado de consentimiento es importante. Bueno, porque cada vez que se active una etiqueta, tendremos dos escenarios posibles dependiendo del tipo de consent mode implementado, ¿ok? Como habíamos conversado, creo que dio dos diapositivas atrás. ¿Sí? Tenemos el modo básico donde si o sea, las etiquetas solo se activan, ¿sí? Si los permisos de su categoría han sido aceptados. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una etiqueta de Google Analytics 4 y de nuevo vamos a revisar los permisos que ha dado Flor, estas se activarían, digamos, seguirían su curso común, natural, donde la etiqueta se activa, se instala la cookie dentro del navegador de Flor y bueno, todos los identificadores asociados a sus datos son enviados a la plataforma, ¿ok? Caso contrario sucedería en el caso de, por ejemplo, digamos que tenemos una etiqueta de Meta o de Google Ads que cae dentro de la categoría de marketing. ¿Sí? En este caso, bajo el modo básico, esta etiqueta no se dispararía porque no tiene los permisos para su categoría. Bien, entonces, en el caso del modo avanzado, sucedería lo contrario, ¿ok? Las etiquetas siempre se activan. Esto es algo que tenemos que tener muy claro de este tipo de modo, de consent mode, y es que las etiquetas, independientemente de lo que decide el usuario, se activan de todas maneras, ¿ok? La diferencia es que si los permisos son rechazados, los datos generados por Flor, ¿ok? Son enviados sin identificadores. Ya ahorita, cuando termine esta parte, vamos a volver a hablar sobre qué es lo que significa exactamente sin identificadores, ¿sí? En cambio, si los permisos son otorgados, pues, como dije, la etiqueta se dispara, se instala la cookie del proveedor asociado y se envían los datos con sus respectivos identificadores de manera, digamos, normal, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de identificadores, nos referimos, pues básicamente a cualquier identificador, a cualquier pieza de información que pueda ser asociado a un usuario y sus visitas. Podríamos llamarlo User ID, Client ID, Session ID, si quisieran, ¿ok? Entonces, si bien estos datos en el modo avanzado, cuando el usuario rechaza los permisos, entonces, si bien estos datos serán enviados a los productos de Google, estos pasarán primero por algoritmos que intentarán de alguna manera rellenar los huecos o las lagunas de información generada justamente por la falta de identificadores, ¿ok? La idea, el objetivo, naturalmente, de esta modelización, como le llama Google, es, pues, estimar con un alto grado de precisión métricas asociadas al comportamiento y a la conversión. ¿Okay? Sin embargo, y hay un detalle aquí importante a tener en cuenta, como dije antes, estos datos, llamémoslos modelizados, que son justamente aquellos que provienen de usuarios que no dieron su consentimiento, ¿okay? Tienen muchas limitaciones en la manera en la que pueden ser usados, a diferencia de pues, los datos que sí son enviados por usuarios que dan su consentimiento. ¿Okay? Esto podríamos llamar los datos observados. Entonces, por ejemplo, en el caso, esto varía de plataforma a plataforma, pero voy a dar como dos ejemplos bastante comunes.
En el caso de Google Analytics 4, los datos modelizados no pueden ser usados para crear audiencias exportables a otros productos publicitarios de Google, porque naturalmente la información asociada a estas visitas no pueden ser vinculadas ni a una persona ni a una visita, ¿ok? Entonces, no pueden ser utilizadas dentro de audiencias y, por supuesto, no pueden ser exportadas a otros productos de Google que incluyen Google Ads o siquiera BigQuery. ¿Ok? En el caso de Google Ads, pues las conversiones modelizadas no pueden incluir datos personales, es lógico, si no pueden incluir un user ID, naturalmente tampoco van a poder incluir un email, ¿ok? Y de esta manera, o sea, esto quiere decir que este tipo de conversiones modelizadas, no observadas, sino modelizadas, quedan completamente restringidas de poder utilizar las conversiones mejoradas que pues naturalmente se nutren, ¿ok? De los datos personales de los usuarios. Si va surgiendo algún comentario, alguna pregunta, me van diciendo porque obviamente no puedo ver el chat. Sí, ahí hay una pregunta, Lore, de John. Dice, Sí, en el modo avanzado, con permisos rechazados, sí. no se envía ni siquiera el Client ID ni el Session ID. En resumen, No. nada que permita identificar al usuario o a su dispositivo, ¿verdad? Correcto, es correcto. Sí, de hecho los datos no son enviados. Esta es una muy buena pregunta. Los datos no son enviados directamente del sitio web al servidor de Google como sucedería cuando se instala la cookie y tenemos, digamos, los permisos del usuario, sino que ellos pasan primero por un modelo algorítmico, ¿ok? Que se encarga antes de estimar, ¿ok? De intentar rellenar. Yo creo que una palabra clave aquí es rellenar los huecos o las lagunas de información que precisamente son llenadas por identificadores que en este caso no hay. ¿Sí? Perfecto. No Ahí sé creo si que eso... aclaramos la duda, o lo que John quería confirmar, tal vez, en su pregunta. Y Luna Morena también pregunta, ¿estos datos faltantes vienen cifrados en formato hash? ¿No? Esa es su pregunta. Los datos faltantes serían los No sé. identificadores. Sí, Pueden ahí ser Luna, los... sí, ahí Luna, No. si puedes comentar más sobre la pregunta, pero al parecer no, ¿no? Por lo que estoy comentando. Si con datos faltantes nos referimos a identificadores, no, no se envían. No es que son cifrados, es que no se envían. Ok, No se perfecto. envían para nada. De todas maneras, si quieren como contextualizar un poco más la pregunta, Luna, encantada de responder con más detalle. Buenísimo. Dale nomás, Lore. Ahí te comento si hay más preguntas. Vale, bueno, para terminar, digamos, para cerrar un poquito el ejemplo de Flor, veamos qué sucede en el sitio este de abc.com, ¿sí? Suponiendo que nosotros somos los analistas que hemos colocado 3 etiquetas asociadas a el envío de un formulario de manera exitosa, ¿ok? Vamos a decir que tenemos una etiqueta de conversión asociada a Google Ads. Ya dijimos que esto entra dentro de la categoría marketing. Tenemos una etiqueta de conversión asociada a Meta, que de nuevo esto cabe dentro de la categoría marketing, y tenemos una etiqueta de comportamiento asociada a Google Analytics 4, que es, digamos, cabría dentro de la categoría estadísticas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasaría? De nuevo, si tuviésemos colocado el consent mode básico, pues es muy sencillo. Nosotros las etiquetas antes de ser lanzadas primero revisan cuáles son los permisos que tienen para su categoría. Por ejemplo, en el caso de GA4, él dice, Flor ha dado permisos para estadística. Si la respuesta es sí, pues se emite la etiqueta, se descarga la cookie y todos los datos son enviados, digamos, como siempre han sido enviados, con sus correspondientes identificadores y demás. Y en el caso de que no lo haya sido, pues la etiqueta directamente no se dispara, ¿sí? Este creo que es uno de los modos más fáciles de entender, porque hay permisos, hay etiqueta, no hay permisos, no hay etiquetas. Entonces, en este caso particular, la única etiqueta que se dispararía sería la de GA4, ni Google Ads ni Meta. Bien, por eso cuando probablemente lean un poquito más sobre Consent Mode, si es que no lo han hecho anteriormente, van a ver que ciertas empresas solamente permiten el uso del Consent Mode básico, ¿sí? Por cuestiones legales, sobre todo empresas que lidian, digamos, con información, llamémoslo, bastante confidencial y sensible de usuarios, llámese banca, llámese todo lo que tiene que ver con la parte de salud y seguros, es muy posible que estén más, digamos que el departamento de legales esté mucho más de acuerdo con el modo básico que con el modo avanzado.
¿ok? Lore, En el hay una caso, sí. pregunta. O sea, disculpa la interrupción, pero hay una pregunta de Vázquez que creo que es buena como tal vez responderla ahora, te pregunta con qué datos exactamente se rellenan los campos faltantes a nivel de data. Eso es me encanta la pregunta. Bueno, Google, a mí me gusta llamarlo el nuevo Google. El nuevo Google está yendo a una era donde hay un poco más de, no sé si llamarlo oscurantismo, quizás esa palabra sea un poco fea, pero todos estos modelos algorítmicos que trabajan, digamos, por detrás de Google no son de común conocimiento, ¿ok? No es que hay una documentación que es pública, que respalda las variables que toman en cuenta estos algoritmos para poder rellenar esta información. ¿Sí? Dentro de la documentación se menciona algo sobre, no sé, por ejemplo, lo que ellos llaman el fingerprint, la huella digital, que tiene que ver con, digamos, datos asociados al dispositivo desde donde se conecta y una base de datos de información de usuarios que sí dieron su consentimiento y que ellos usan para entrenar el modelo para justamente rellenar estos vacíos de usuarios que no tienen su consentimiento. Entonces, lo que Google va a intentar hacer es tomar digamos, el comportamiento que ha tenido el usuario durante la sesión, igual lo mismo que los datos de atribución, y va a intentar encontrar usuarios que se comportaron de la misma manera, pero que sí dieron su consentimiento. ¿Ok? Y teniendo estos datos, ellos van a entrenar al modelo, van a utilizar también otro tipo de pues, modelos que tengan que ver con la parte de probabilidades para, pues, como dije, rellenar estos huecos. Pero las variables como tal que toma en cuenta el modelo, o siquiera si el modelo se nutre de otros modelos, no es una información pública, digamos, de público conocimiento. Perfecto, creo que ahí le respondiste profundamente la respuesta a Ed. Hay otras preguntas, pero las vamos a dejar para el final, Lore, que son más generales, así que dale nomás. Ok, vale. Sí, y de todas maneras ya terminamos revisando lo que es el modo avanzado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedería con las etiquetas? En el caso de Flor, si abc.com tendría configurado un modo avanzado del consentimiento. Bueno, Google Analytics 4, digamos que es el que está a salvo en cualquier escenario, porque Google Analytics 4, pues efectivamente tiene todos los permisos necesarios para su categoría, pero en el caso de Google Ads y Meta, la cuestión cambia, ¿ok? En el caso de Google Ads, las etiquetas sí se van a activar, es decir, la etiqueta de conversión asociada a Google Ads sí se va a activar, sí se van a enviar esos datos, pero lo harán sin identificador, ¿ok? Identificador en lo que tiene que ver con Google Ads, no solamente parte de User ID, Session ID, Client ID, o obviamente cualquier tipo de dato personal o sensible del usuario, ni hablar que va a ser enviado para nada, sino que también se refiere, por ejemplo, a los IDs asociados al clic sobre el anuncio que generó la conversión. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el anuncio, el grupo de anuncio, la campaña, todos estos datos son datos que son determinados o rellenados, si se quiere, desde el backend, ¿ok? El hit que se envía, o sea, en la conversión como tal, no tiene estos datos asociados. Es Google Ads quien por detrás, utilizando toda esta modelización de conversión y atribución, como lo llama él, el que se encarga de rellenar, digamos, estos espacios en blanco. ¿Ok? Entonces, en el caso de Google Ads, sí se activa la etiqueta, pero sin sus identificadores. ¿Ok? En el caso de Meta, ¿sí? Y voy a utilizar este ejemplo para mencionar algo también muy importante a tener en cuenta, no se activa, o mejor dicho, no se debería activar esta etiqueta, ¿ok? Incluso en el modo avanzado. ¿Por qué? Porque recordemos que el Consent Mode es una iniciativa pensada de Google para Google, o sea, es una iniciativa que generó Google para gestionar el consentimiento de los usuarios en sus productos, ¿ok? En las etiquetas asociadas a sus productos, no para ningún otro proveedor. Si me preguntan, es mi opinión personal, ¿ok? Yo creería que tanto Meta como LinkedIn, como todos estos proveedores de productos publicitarios, digamos, de las grandes ligas, van a buscar la manera en el corto a mediano plazo de buscar la forma de integrar sus etiquetas
con el consent mode de Google. O sea, porque al final del día la cookie de consentimiento ya está instalada y perfectamente se podría hacer algún tipo de integración. ¿Ok? Sí, Entonces, si me preguntan a mí, sí. sí, Lore, ahí Sí, sí. de hecho te están haciendo hay una pregunta asociada a eso. Nicole Zamora pregunta, ¿cómo afectaría esto a las mediciones hechas con la API de conversiones de Meta? Es una muy buena pregunta. De hecho, la quería salvar para el final, pero es una muy buena pregunta. Es un error pensar que utilizar digamos, el tema del consentimiento del usuario y las políticas de privacidad, etcétera, se limitan solamente a el entorno client-side, ¿ok? Al entorno de los navegadores. No sé muy bien por qué, creo que es porque todo ha sido metido dentro de la misma conversación, pero el tema acá, digamos, central, la columna vertebral sobre la que se rige el consent mode es respetar la selección, las preferencias del usuario, independientemente del entorno que se encargue de enviar la información. ¿Ok? Sea que se encargue el navegador o se encargue el servidor, como es el caso de estas nuevas digamos, iniciativas de CAPI, ¿no? Que son básicamente enviar el hit por el lado del servidor. Entonces, a ver, hay, como yo siempre digo, hay dos columnas acá, ¿ok? Hay dos temas, dos pilares. Hay un pilar tecnológico y un pilar ético. Entonces, desde el lado tecnológico, tú perfectamente podrías ignorar completamente lo que dice el usuario. De hecho, podrías hacer esto incluso en el navegador, ¿ok? Sobre todo en el servidor. Pero también hay un factor ético, ¿ok? Que nos dice, bueno, ya el usuario ha expresado tácitamente, explícitamente, qué permite y qué no permite en el sitio web. Entonces, bueno, ya aquí nos estamos yendo a la parte de la parte ética, ¿no? Para resumir esto, podemos hablar, a mí, de hecho, este es uno de los temas que más, de los que más me gusta hablar, toda la parte de ética, de publicidad, de consent mode, etcétera, pero para hacerla corta, para resumir, el consent mode no es de ninguna manera aplicable solamente al entorno client-side, ¿ok? Solamente al entorno de navegador. El consent mode debería ser una, digamos, iniciativa, una política que sea transversal a todo lo que es el entorno analítico por el que atraviesa tanto webs como apps, ¿ok? Entonces, incluso con el servidor se debería poder respetar lo que dice el consent mode, ¿ok? Buenísimo, buenísimo. Sí, Creo que ahí, sí, sí. perdón. No, que creo que ahí respondiste la pregunta de Nicole, ¿no? Sí, bueno, De- cualquier cosa que no haya respondido sí, justamente sí, dejan acá en los comentarios y lo seguimos ampliando. que Lo que es responde. muy importante tener en cuenta es que lo que dije, o sea, el Consent Mode es una iniciativa, una política, si se quiere, de Google pensado para Google, o sea, pensado para usar con sus etiquetas. Y si bien yo no descarto que en la próxima ventana de tiempo vamos a ver cómo otros proveedores, no Google, van a buscar la manera de ajustar el comportamiento precisamente que tienen sus etiquetas cuando los permisos han sido rechazados. En este momento eso no es algo que sucede, es una proyección mía, ¿ok? Pero en este momento eso no es algo que sucede. Entonces, para hacerla corta, cuando nosotros emitimos un píxel, ¿ok? De Meta, sea client-side o server-side, es decir, sea a través del píxel como tal o sea a través de la famosa CAPI, ¿sí? Que es a través del servidor, nosotros estamos dándole a entender a Meta, o sea, ya es tácito, ya es explícito que nosotros tenemos los permisos del usuario para poder pues descargar la cookie de Meta en el navegador o en el servidor, da igual, pues obviamente enviar todos los identificadores pues necesarios, digamos, del lado de cada proveedor. ¿Okay? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, que el modo básico es aplicable a todas las etiquetas independientemente del proveedor y el modo avanzado solamente es aplicable a etiquetas de Google, ¿sí? De productos de Google. Las etiquetas que no son de Google deberían regirse por el modo básico. Si tienen los permisos, se emiten. Si no tienen los permisos, no se emiten. Lore, hay dos preguntas más. Otra de Ed Vázquez.
hablando un poco de Google Ads, dice, ¿afecta el rendimiento de las campañas de Google Ads si no llega con identificador? Sí, bueno, hay una serie digamos, parámetros, quizás, hay una serie de requisitos que Google Ads necesita. De hecho, se encuentra rápidamente buscando conversiones modelizadas Google Ads, donde obviamente estos modelos necesitan una cantidad mínima de datos para poder hacer precisiones con un alto grado de estimaciones, perdón, con un alto grado de precisión. Entonces, esto no significa que digamos, los negocios que envíen pocos datos, pues obviamente pues el modelo tendrá menos datos con los que trabajar y de hecho muy probablemente no surja nada de ahí. Nada de ahí. Entonces, aquellos negocios que tienen pocos flujos de datos, ya que estamos hablando de Google Ads, con datos me refiero pues básicamente a conversiones, es muy probable que ni siquiera se puedan, digamos, aprovechar o beneficiar de las conversiones modelizadas, sino que solamente las conversiones observadas. Entonces, en resumen, pues si tienes poco flujo de datos, lo más probable es que solamente vas a poder ver datos observados, o sea, datos provenientes de usuarios que sí dieron su consentimiento, por lo menos hasta que llegues a digamos, a los requisitos mínimos para que el modelo pueda empezar a generar datos modelizados. Entonces, sí, bueno, los negocios pequeños pues obviamente van a tener menos datos y creo que se van a ver, digamos, más impactados por esto. Buenísimo, creo que ahí quedó clara la respuesta. Hay una pregunta más, pero le estoy pidiendo a Luna que la pueda formular de nuevo para entenderla bien, así que dale nomás, Lore, con lo que te queda como para ir cerrando la sesión de hoy día. Vale, no, esta es básicamente ya llegamos al Al espacio final, de preguntas, creo que llegamos bien, de hecho salimos de algunas durante la presentación. No sé si alguien más tiene consultas, no sé, Cris, si tienes alguna consulta por ahí guardada. Hay una, la verdad, pero no se entiende bien la reacción, entonces ahí puso Luna. Dice, Meta lanzó una nueva integración de las conversiones mediante Tag Manager. Entiendo, está en beta y no figura en muchas cuentas todavía. Entonces, al no estar integrado por API o Pixel, ¿aplica también en el modo avanzado la pedida del seguimiento? No, o sea, el Consent Mode, al menos al día de hoy, solo es aplicado a etiquetas de Google, ¿ok? Meta no debería haberse afectado de ninguna manera por el Consent Mode avanzado, porque recordemos que el Consent Mode avanzado básicamente lo que hace es lanzar la etiqueta, pero modificar los datos que se envían en ella, ¿ok? Esta lógica solo es aplicable a productos de Google. Meta, al menos que yo sepa, no tienen la capacidad de decir, ok, el usuario rechazó las cookies de, no sé, de marketing, entonces como eso sucedió, vamos a utilizar un modelizado de sus conversiones. Esto es una lógica de Google, 100% Google. Como yo dije, y de nuevo, quiero enfatizar que esto es una proyección mía, es una opinión completamente personal y arbitraria. Yo creería que por todo lo que conversamos al principio del contexto de lo que está pasando con la publicidad por Internet y el creciente cuestionamiento que hay sobre pues, el flujo, digamos, libre de información sobre datos, digamos, sensibles, yo sí creería que los grandes proveedores, comenzando por Meta, TikTok y LinkedIn, o incluso Microsoft, que son de los más grandes, sí buscarían la manera de adaptar el comportamiento de sus etiquetas al consent mode, ¿ok? Pero de nuevo, esto es una predicción mía, esto no es algo que está sucediendo ahora, así que respuesta corta, no veo por qué el comportamiento de Meta podría estar siendo, no sé, de alguna manera lastimado por el consent mode avanzado. Ahora, eso no significa, como dije, que no lo sea por el consent mode básico, porque lógicamente si el usuario no da su consentimiento, la etiqueta no se dispara. Si la etiqueta no se dispara, pues Meta no tiene manera de, digamos, de llenar los vacíos. Es muy... Eh,
es muy lógico pensar que con una implementación de un consent mode básico, los proveedores no Google vean pues digamos, una tasa de decrecimiento en la cantidad de datos que registran, porque lógicamente van a haber datos que, van a haber usuarios que no van a dar su consentimiento. Buenísimo. Creo que le respondiste a Luna muy profundamente. Espero Luna que haya quedado con todas las dudas resueltas. Y John Contreras nuevamente pregunta algo y quisiera preguntar un ejemplo de conversión observada y modelizada. A ver, la verdad es que la conversión como tal es la misma. Vamos a decir que el sitio web este de abc.com, digamos que la conversión es pues el envío del formulario, ¿no? Entonces, si el usuario dio permisos, la etiqueta, ¿ok? Que asociada al activador pues, del envío del formulario, estoy hablando de Google Ads, digamos. Si el usuario dio los permisos, la etiqueta pues se dispara, ¿ok? Y se instala, digamos, la cookie asociada a Google Ads con todos los identificadores asociados. O sea, quién es el usuario, por lo menos por el dispositivo, en caso de que esta sea una conversión mejorada, es decir, se estén enviando los datos personales del usuario junto con el envío de la conversión. Es decir, no solamente sucedió un formulario, sino que sucedió un formulario de Lorena Galloso, que tiene un mail, no sé, lorenagalloso@mail.com y no sé, un número de teléfono, 12345, ¿ok? A eso me refiero con conversiones mejoradas. Hay un registro también de el ID del clic asociado al anuncio que hizo que Lorena Galloso pues se metiera a abc.com y enviara el formulario. Todos estos son pequeños indicadores, ¿sí? Identificadores no solamente de quién es la persona, ¿ok? Sino también de dónde vino el clic. Entonces, no solamente estamos hablando de la conversión, sino también de la atribución. En el caso de que los permisos hayan sido rechazados, bueno, primero para decir, digamos, este pequeño ejemplo que acabo de hacer, serían datos observados, ¿ok? Son datos que tienen todas sus patas, si lo queremos llamar así, y son datos que tienen el potencial de ser usados pues como la plataforma lo permite, si es para hacer campañas de remarketing, si es para, o sea, todas estas, digamos, funcionalidades que tiene propiamente Google Ads. Entonces, esto sería un ejemplo de lo que son datos observados, que son los datos, pues, normales, a los que venimos estando acostumbrados. Ahora, los datos modelizados, ¿sí? O una conversión modelizada sería si yo, Lorena Galloso, entro a abc.com, me aparece el banner, yo rechazo los permisos para todo, no solamente para marketing, sino para todo, y pues envío, sí, un formulario de cotización, no importa. ¿Okay? Entonces, se emite la etiqueta de Google Ads, eso sí o sí, independientemente de lo que yo haya decidido, la etiqueta se emite, pero los identificadores que acababa de mencionar, es decir, quién es Lorena Galloso, ¿ok? Ni hablar de mi mail, mi teléfono, eso no se envía, no es que se envía hasheado, es que no se envía, ¿ok? La etiqueta lo tumba directamente porque no tengo los consentimientos, no di los consentimientos para la cookie de Google Ads. Los identificadores que unen esta conversión al anuncio a través del clic, nada de eso se envía. Entonces, esto es lo que se llama una conversión modelizada. ¿Okay? Bueno, en realidad es el origen de una conversión modelizada, porque estos datos, antes de incorporarse a tu informe de conversiones dentro de la plataforma de Google Ads, pasan primero por un modelo, ¿sí? Hay una modelización de conversiones, ese es el nombre que le da Google. Entonces, pasa primero por un modelo, ¿ok? Que evalúa, ok, bueno, Lorena Galloso se convirtió, o bueno, en realidad sería anónimo, ¿no? Usuario anónimo, anónimo 1234, dice, ok, su comportamiento se parece a el comportamiento de estas otras personas que también, que sí dieron su consentimiento en el mismo sitio. Entonces, a partir de ahí, como dije, con un modelo algorítmico cuyas variables no tenemos ningún tipo de acceso, ¿ok? Él intenta estimar, ok, bueno, entonces Lorena seguramente vino de este anuncio pertenece a este grupo de anuncios y este grupo de anuncios pertenece a esta campaña.
¿ok? Obviamente hay una diferencia, de hecho Google eso sí lo menciona en su documentación, puede haber una diferencia dependiendo de la cantidad de datos útiles que tenga la plataforma para poder correr justamente este modelo o entrenar este modelo, ¿sí? De eso principalmente va a depender que algunas conversiones simplemente no van a ser tomadas porque no van a poder ser estimadas y mucho menos asociadas a un anuncio, campaña, etcétera. No sé si esto respondió la pregunta. Probablemente sí. Yo creo que fue bien completa. Y Lore, creo que no hay más preguntas. Creo que el público se ha ido con harta información y con hartas dudas aclaradas. Así que si no hay Vale. más preguntas, creo que lo podemos dejar hasta acá. Fue una buena sesión. Gracias, Lore, por presentar este tema que es Gracias a súper ustedes. importante para el futuro de la privacidad por Internet. Gracias a todos los asistentes. Recordemos que este video va a estar en nuestro canal de YouTube y también se van a ir enterando de esto por nuestro LinkedIn, que ahí dejo el link en el chat a nuestro LinkedIn. Vamos a estar publicando las nuevas sesiones de Data Power Talks por esa vía y también vamos a estar comunicando por el canal de YouTube, vamos a estar subiendo este video y también por LinkedIn comunicando cuando este video está arriba y el contenido esté online. Así que le agradecemos a todos la asistencia. Gracias, Lore, nuevamente por A presentar este tema ustedes. que en Latinoamérica es bien novedoso y hay que hacerse cargo de y entenderlo. Así que nos vemos en agosto a todos los que están acá presentes con otra Data Power Talk. Que estén muy bien. Vale. Chao, muchas gracias. Chao, chao.